El promedio de 15 números es 15 y 7 de tales números tienen un promedio de 12. ¿Cuál es el promedio aproximadamente de los otros 8 números restantes? Como nos dicen que el promedio de 15 números es 15, nosotros sabemos que el promedio de esos 15 números se obtiene sumando todos los números y dividiéndolos por 15. Así se obtiene el promedio. Entonces podemos plantear que la suma de todos esos datos, desde el primer dato hasta el dato 15, o sea, toda la suma de los 15 datos dividido por el número de datos que es 15, nos da el promedio que casualmente también es 15. Esa suma de los 15 datos los podemos separar en la suma desde el dato 1 hasta el dato 7 más la suma desde el dato 8 hasta el dato 15. ¿Y para qué hacemos eso? Porque nos dicen información acerca de 7 de esos números, por ejemplo de los primeros 7. Entonces tenemos que el promedio de esos 7 números es 12. Por lo tanto planteamos una ecuación similar a la primera. La suma de los 7 datos, desde el 1 hasta el 7, y dividido en 7, nos da el promedio que nos dice el problema, que es 12. Por lo tanto, la suma de estos 7 datos nos da 12 por 7, 84. Eso nos da la suma de los 7 datos. Reemplazamos ese valor acá. 84 más la suma del dato 8 hasta el dato 15, que hay 8 datos ahí metidos, es igual a, el 15 lo pasamos multiplicando, 225. Por lo tanto, la suma desde el dato 8 hasta el dato 15 es igual a 225 menos 84, que nos da 141. Y aquí tenemos la suma de esos 8 datos que nos preguntan, pero no nos están preguntando la suma, sino el promedio de esos 8 datos. Y como la suma de esos 8 datos es 41, para obtener el promedio tendríamos que dividir por 8. Entonces dividimos por 8 y obtenemos el promedio. 141 dividido en 8 es aproximadamente, como dice el problema, 17,6. Respuesta correcta, alternativa B.